amigos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca del segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se da en plena crisis en el país, en muchos sentidos la crisis, económicamente por supuesto, con una caída que no se había dado en muchos años y que el propio presidente de la República reconoce precisamente en la mañanera previa a su informe de gobierno, donde dice, y esto se los reitero a ustedes, que pues no hay por qué protestar cuando se da una mala información al respecto de lo que está sucediendo, puesto que es la realidad misma. Así que antes de que protesten los AMLovers por el título de esta charla, de la crisis en medio de esta pandemia, de esta falla económica, pues resulta que el propio presidente López Obrador dijo que es la peor crisis en los últimos 100 años que está viviendo no solo México, sino el mundo entero. A partir de esta afirmación de López Obrador, pues podemos ir hablando de varios de los temas posibles para este segundo informe de gobierno. Hay que ver y reconocer los avances de la Cuarta Transformación y del Poder Ejecutivo Federal en particular durante los 20 meses en que Morena ha gobernado este país. El primer asunto es, y no lo digo yo, lo dice el propio presidente López Obrador, es el combate a la corrupción, y será el primero en el discurso de López Obrador este 1 de septiembre, pero aquí en esta charla lo vamos a pasar hasta el último lugar. Recuerden, el asunto del combate a la corrupción. El segundo tema, desde luego en importancia desde nuestro punto de vista, es el de la economía. Y es evidentemente otro punto a tratar, principalmente porque es una de las debilidades que la oposición siempre busca aprovechar en contra de la 4T, y dada la situación de crisis desde antes de la epidemia y agravada por esta, pues se tendrán que nombrar las cosas que se supone han funcionado y obviar, soslayar aquellas que pues no han salido como pretendía el gobierno. ¿Cuáles son estas? Bueno, en un primer punto hablaríamos de lo que sí ha funcionado aparentemente, que es la refinería en Tabasco, cuya construcción avanza a pasos agigantados, lo mismo que el aeropuerto de Santa Lucía y en consecuencia el tren Maya, además del tren transísmico que unirá el Golfo de México con el Océano Pacífico. Otro asunto dentro de estas generalidades está sin duda el de los precios de la gasolina, que a pesar de todo se han mantenido y hubo un momento en que descendieron, pues debido a los bajos precios internacionales del petróleo, por supuesto. Otro asunto dentro de lo que es la economía es el tipo de cambio peso-dólar, que a pesar de los pesares de las incidencias internacionales y nacionales, el peso ha mantenido una devaluación dentro de lo razonable en estos 2 años a razón de 4% mensual, y que sin embargo le ha pegado y le pega fundamentalmente a la deuda externa, esa parte mayoritaria que está pactada en dólares, y que al haber una disminución del valor del peso mexicano, pues se incrementa en ese mismo sentido en miles y miles de millones de pesos. Esa es la triste situación del país, se quiera o no se quiera reconocer por parte de la gente. En el inciso C estamos contemplando la cuestión de la frontera norte, con los apoyos a la misma gasolina, al salario mínimo, en general a toda esa zona franja fronteriza, que se le dan grandes apoyos para que pueda seguir siendo uno de los polos de desarrollo de este país, como lo ha sido durante los últimos 20, 30 años, y que ya no sea a costa de los trabajadores con salarios miserables, que eran lo que pagaban en muchas de las maquiladoras. En fin, es muy diferente a la industria automotriz que se estuvo estableciendo en el centro del país, con salarios, si no tan buenos como en Estados Unidos o Canadá, por lo menos mucho más altos que los que se pagan en la zona fronteriza, que eran verdaderos salarios de hambre, y que ahora es un poco menos de hambre. En el inciso D habría que tomar en cuenta, no sé si lo vaya a mencionar el presidente, o si lo haya mencionado, pero obviamente Pemex quedará en la sombra, lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad, por los muchísimos problemas económicos que atraviesan, por la crisis de los precios del petróleo a nivel internacional, por la baja en la producción mexicana, y en cuanto a la CFE, por los muchos problemas que tiene con las empresas privadas, a las cuales se les dieron contratos que les daban muchísima ventaja sobre la paraestatal y que permitían
que la generación de electricidad de las empresas privadas se distribuyera primero en la red propia de Comisión Federal de Electricidad antes que la generada por la propia comisión. Así las cosas se manejaban en este país y que están empezando a cambiar, pero que para muchos de nosotros nos parece que está un poco lento para todo lo que significa en el país el deterioro que han sufrido millones de familias en nuestro México. En el inciso E de este ámbito económico tenemos también que mencionar la cuestión de la inflación, que por ahora sigue dentro de los límites de lo tolerable, aunque a la alza y con una tendencia que podría desbordarse si no se cuida la economía, si México no hace lo suyo y si el gobierno federal no hace lo propio, al igual que los gobiernos de los estados y los municipios, y por qué no decirlo, tener un consumo razonable a nivel individual. En el inciso F de la cuestión económica también se debe poner sobre la mesa la recuperación de 100.000 empleos. Desde luego que es un dato positivo, desde luego que está muy bien que se hayan recuperado 100.000 empleos en el mes de agosto, aproximadamente estamos hablando, y bueno, lo triste es que subsisten más de 800.000 personas que fueron despedidos durante la epidemia y que no han podido recuperar y que muchos de ellos no lo van a poder hacer en el resto del año, aunque sí una buena cantidad, muy previsiblemente la mitad de ellos podrán recuperar su trabajo. Lo malo es que muchos van a tener un salario menor al que percibían. Esto de acuerdo a lo que se ha venido mencionando en los distintos ámbitos de la economía mexicana. Esas son las cuestiones. En otro apartado, lo que es la cuestión de salud, que sería el punto 3, en la cuestión de la salud tenemos que se llevó a cabo una estrategia en México que defiende mucho al presidente, pero el gobierno federal realmente creemos fracasó totalmente. La estrategia contra la epidemia permitió ciertamente tener miles de camas libres en los hospitales, pero no pudo evitar la muerte de decenas de miles de mexicanos. Más de 64.000 mexicanos son muertos al momento de hacer esta charla. Y son demasiados muertos y se pudieron haber evitado. En el inciso B, también cabe mencionar en este aspecto de la salud que se dejó de lado, por ejemplo, una medida que habría resultado muy importante en el 90% de los países, que es algo sencillo, el uso de cubrebocas en todo momento en la vida pública, ya sea en las calles, en el transporte, en los trabajos, etc. No había razón para hacerse el oxiso, para no permitir el uso del cubrebocas, casi prohibirlo por parte de la autoridad sanitaria y el propio presidente poniendo el ejemplo al no utilizarlo. En fin, así se eligió, así se hizo y las consecuencias son decenas de miles de muertos. En el inciso C de esta cuestión de la salud, cabe mencionar que tampoco se dio seguimiento a los contactos de los casos confirmados para evitar la propagación. Se dio, y esto ya lo hemos mencionado, relevancia al tratamiento del 3% de los infectados por el SARS-CoV-2, el que causa el COVID-19, esta enfermedad terrible. En lugar de tratar a cada paciente que mostraba síntomas, ver todos sus contactos y aislarlos, se optó por esperar a que desarrollaran la enfermedad o no, desarrollaron los síntomas o no, y mientras tanto contagiaron a miles y miles y miles de mexicanos, y solo cuando se ponían graves o presentaban síntomas serios eran admitidos en los hospitales, se les hacía la prueba y se les daba el tratamiento, y muchas veces, déjenme decirlo, muy tardíamente, y después pues se trató de culpar a una situación previa que es verdadera, que es la presencia de comorbilidades muy serias, muy graves, como son la presión arterial alta, la diabetes u otras consideraciones de la salud de los mexicanos que están ciertamente muy mal, pero que no se había hecho nada, y que precisamente sabiendo que teníamos esa situación de salud en el país, debieron haberse previsto y tomado todas las medidas necesarias para evitar la propagación en la medida de lo posible del virus y no dejar que éste se esparciera por todo el territorio nacional. En el inciso D se hablará, por supuesto, que hubo cambios, por ejemplo, en los hospitales rehabilitados, se le hicieron ajustes, de que hubo compra de respiradores mecánicos en otros países, que se salvaron muchas vidas por usar estos ventiladores mecánicos, pero no se hablará, como dijimos hace poco, de lo que sí se perdieron por falta de prevención. Y desde luego hay un asunto relevante, hay que destacarlo, es la posibilidad de que el pueblo de México pueda acceder a las vacunas contra la COVID-19
lo más pronto, tan pronto como esté lista, y en ese sentido se han desplegado muchas opciones para que los mexicanos vamos a contar con la vacuna, aunque todavía está por verse que sea funcional, que sea útil, que nos permita salir de estos problemas. Y dejando atrás la cuestión de la salud, y entramos a lo que es el rubro social como punto número 4, y es que tal vez el mejor ítem de López Obrador ha sido el programa de pensiones con los adultos mayores que están ahí, que están agradecidos, que reciben su ayuda, que se les adelanta incluso la percepción para que puedan hacer frente al aislamiento que han tenido que soportar debido a la COVID-19. En el inciso B están las becas para los estudiantes de primaria, de secundaria y de bachillerato que permiten, o deberían permitir, que no se perdieran alumnos en las escuelas por falta de incentivos económicos, por problemas de economía en las familias, que los alumnos no tuvieran para los materiales o que no tuvieran para el transporte, y entonces esta ayuda les ha caído como del cielo, no como anillo al dedo, como dijo el presidente respecto a la propia enfermedad. Pero en fin, ese es otro asunto. También tenemos en el inciso C lo que son los apoyos para los discapacitados, que desde luego tendrían que ser otorgados, y qué bueno que así se esté haciendo. Por eso decimos que este es el rubro social el más fuerte para el presidente de México. En el inciso E tenemos los recursos que se destinan a los padres de familias con hijos que deben llevar a la guardería. Antes se daba el dinero a las guarderías, pues a los padres ellos eligen a qué guardería los van a llevar. Eso es importante y es muy bueno. Otro punto en relación a la educación, desde luego, está el hecho de que ahora se da por asignación directa a las escuelas pequeñas cantidades para obras de mantenimiento. Desde luego nadie va a construir una escuela nueva completamente a partir de esos dineros, sino pues se van a hacer los arreglos, se van a comprar mobiliario, algunos accesorios, papelería, hacer pintura, construir bardas, etcétera, cosas sencillas que muchas escuelas carecen de lo mínimo. Y en este sentido, pues desde luego también es importante que el gobierno tome este gasto social que va a permitir que se tengan mejores resultados en educación, aunque desafortunadamente la pandemia ha llevado a miles de alumnos también a abandonar sus estudios por carecer de los medios para seguir con la educación a distancia. Y por qué no decirlo también, porque muchos de estos menores de edad, sus padres se quedaron sin trabajo, se quedaron sin sustento y no se les permitía siquiera salir a la calle a vender cualquier cosa con tal de obtener unos ingresos y poder atender la alimentación de sus hijos. Pasemos entonces al siguiente punto, que es la inseguridad y la violencia. Dentro de lo que es la inseguridad y la violencia no se pueden ofrecer muy buenos resultados, sin embargo se darán signos positivos, porque a eso le encanta al presidente decir que todo va bien, que todo va mejorando, así sea que la mejora sea un muerto menos, pero y en cierta razón tiene sentido, es un muerto menos, en tal día, en tal mes, aunque en el conjunto la situación sea peor que en los años que le antecedieron. Cosas que hay que mencionar, pues la delincuencia de cuello blanco, el ataque que se está haciendo a diversos personajes de relevancia alta, que eran servidores de los servidores de la mafia en el poder, es decir, abogados, empresarios que estaban ligados a los políticos, que eran los gatos, acuérdense lo que dijo López Obrador, que eran los gatos del poder. Y en ese sentido, pues ellos son los que han estado pagando. También está la delincuencia organizada, los narcotraficantes, los delitos graves, los no tan graves, y también se debe tomar ahora, para finalizar, el asunto de la corrupción. Está el caso de Rosario Robles, que mucha gente lo ve como una venganza, el caso de Emilio Lozoya, que es una falacia, el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, que es lo mejor, y está el hecho de que se está barriendo las escaleras desde arriba, pero desafortunadamente estamos en el primer escalón todavía y no se han podido barrer los otros 99 escalones de esto, que debo decirlo, es una pirámide cuadrangular, así que falta mucho, mucho por hacer en este lugar. Habrá algunas otras cosas más, otras cosas menos, y nos presentará el presidente un panorama optimista, pero esa es una costumbre que tiene el antiguo régimen y que debería evitar. En conclusión, la pregunta es, ¿se ha avanzado? Y la respuesta es sí. Nos vemos en nuestra próxima charla, pero ya con un nuevo formato que esperemos les guste.